Bienvenidos, bienvenida al siguiente bloque de conexiones. En este caso, pues bueno, la idea era compartir, o es compartir ya después de la parte de los procesos de calidad, al menos de nombrarlo, para que ustedes conozcan sobre un poquito sobre el clima organizacional. Es decir, cuando hablamos de sistemas de gestión de calidad, muchas veces las personas se orientan, o ya bien sea, para una generación de un producto o proceso de manera de que tenga calidad, o sea, de que vaya conforme a un estándar, conforme a una norma y conforme a una excelencia que se pide normalmente en los estándares, o para generar un servicio al cliente idóneo, que tenga las condiciones necesarias para satisfacer y exaltar las condiciones de los clientes. Pero dejan de lado una tercera rama. La rama que normalmente no se menciona porque no vienen los sistemas de gestión es las personas que trabajan en el sistema de gestión. Es decir, los trabajadores que hacen todo esto posible. Sin trabajadores, o más bien, si una empresa tiene trabajadores que no están comprometidos con la calidad por X, Y o Z razón, no va a funcionar. Por más procesos bonitos que tengas, por más productos que tengas y por más por escrito que tengas una excelencia en el servicio. Si no tienes un buen clima organizacional, se va al traste todo. Entonces es súper importante mencionar cómo debería ser un clima organizacional ideal. El clima organizacional en recursos, lo vieron en recursos humanos o en capital humano, por ahí si estoy sacando bien las cuentas de sus bloques. Pero para que lo vayan teniendo en cuenta, el clima organizacional, al final del camino, es la consecuencia de un sistema de gestión ordenado o desordenado. Es decir, cuando un sistema de gestión es ordenado, tiene normalmente sistemas justos, en donde se observó el sistema conforme a otros sistemas y también tiene justicia en el salario, justicia en el trato, justicia en las oportunidades y justicia en muchos sentidos. Usualmente, usualmente es un clima, tiende a ser un clima organizacional más sano que aquellos que tengan un territorio de injusticia. Es decir, que no tengan las condiciones equitativas, que no respeten la equidad de género, que no respeten las condiciones salariales, por ejemplo, que estas empresas que pagan re poquito y que pagan mucho menos que el promedio, o que no dan las condiciones para que tengan a los empleados no motivados, por lo menos en un ambiente de sentido de justicia. Entonces, cuando hablamos de calidad, hablamos de un sistema de gestión ordenado. Y cuando hablamos de un sistema de gestión ordenado, hablamos de un sistema de gestión que también observa el trato a sus empleados. Y es ahí donde entra el tema de clima organizacional muy fuertemente, ¿sí? En donde, según hay diferentes facetas de los sistemas de gestión que lo advierte Coyce y de Cotis en 1991. Habla que los sistemas de gestión deberían tener un clima organizacional que tenga un poco o un grado de cierta autonomía, cierta confianza, cohesión, presión en el sentido de que sea un sistema eficiente, que exista retroalimentación y apoyo del mismo sistema. Es decir, si hay algún área organizacional que le está pasando difícil por exceso de trabajo, que tenga un apoyo de otras áreas laborales, que exista un reconocimiento a aquellas personas que están haciendo que el sistema funcione de manera más correctamente. Sobre todo, que haya justicia y que haya premiación a la innovación, a estas personas que buscan la manera de hacer más eficiente el sistema. Y entonces hablamos de estas 8 dimensiones que nos permiten observar si va un clima organizacional por el camino adecuado o por un camino inadecuado. Cuando hablamos de un camino adecuado, hablamos de un camino
Pues como le hemos mencionado anteriormente, en un camino de justicia, en donde se fomenta las prácticas que mejoren el sistema, la innovación, que reconozcan a esas personas que lo están haciendo posible, que haya apoyo en caso de que exista alguna anomalía y que exista un grupo unido, con cierta confianza en que pueden lograr grandes cosas y con cierta autonomía. Si no se consigue eso en alguna dimensión, se notará en la calidad del producto o en la calidad del servicio. Y entonces mucho tiene que ver el sistema mismo y también aquellos directivos, gerentes, que propicien que existan estas 8 dimensiones. Si un gerente no genera un ambiente de confianza, de presión, pero también de justicia, sus empleados lo harán visible. Se notará. No sé si ustedes se han dado cuenta como consumidores o como clientes cuando una empresa tiene un buen clima laboral o cuando no tiene un buen clima laboral. ¿Lo han notado? Sí, ¿verdad? Sí. Se nota mucho, ¿no? Se siente, ¿no? Hasta se corta el ambiente, ¿no? Con un cuchillo, ¿no? Y dices, ay, caray, no, mejor así. Tú puedes notar un clima laboral cuando no está algo bien, cuando ves empleados o muchos empleados apáticos, cuando ves muchos empleados desmotivados o cuando ves muchos empleados limitándose en sus acciones. Por otro lado, cuando ves muchos empleados muy serviciales, cuando ves muchos empleados con un espíritu de mejorar tu organización, proponiéndote cosas, cuando ves a un empleado que está buscando reconocimiento por parte de esto, estamos hablando de un empleado que está fomentando un clima organizacional positivo. Cuando tienes que todos sus empleados están haciendo eso, felicidades, es un clima organizacional que busca la competencia y que por eso también podría buscar la calidad. ¿Sí? En donde si de eso le agregas que colaboran uno con otro, estás de sopas, estás súper mejor. ¿Sí? Ojo, no estamos hablando de que un buen clima laboral es aquel que es una camaradería constante. Estamos hablando de un clima laboral o un clima organizacional que funcione cuando todos los elementos están unidos por brindar un mejor servicio o un mejor producto por X, Y o Z razón. ¿Vale? Y se manejen en estas 8 dimensiones. Muy bien. Dentro de eso, pues hay una serie de cosas para formar o tratar de formar un clima organizacional o un clima laboral adecuado. ¿Sí? Hay enfoques diferentes, el enfoque estructural y el enfoque interaccionista. En donde el enfoque estructural, pues hablamos de que primero necesitamos formar las mismas percepciones de clima laboral. Es decir, lo que te dice este texto, en pocas palabras, es buscar que todos los empleados traten de tener un mismo fin o un fin parecido de por qué están ahí. Seamos honestos, muchas veces los trabajadores te van a reportar que están ahí porque tienen que pagar la renta y tienen que comer. Pero no tendrán también un objetivo u otra cosa que también los aliente a salir adelante. Muchas veces, o todos nosotros cargamos en la parte laboral sueños, anhelos y deseos, o frustraciones y miedos, que sería bueno que como empresa los observes. Tus sueños, deseos, anhelos, frustraciones y miedos, y también los de tus empleados o los de tus colaboradores, para saber así hasta dónde están los límites del sistema cultural. ¿Sí? Luego también ver cómo se comportan las unidades de grupo. Hay una teoría que me gusta mucho, que se llama la teoría humanista de la administración, que justamente estudia los comportamientos grupales de esto. ¿Sí? Cómo funciona un sistema humano en donde, por ejemplo, se juntan las personas más o menos de la misma capacidad intelectual y dejan afuera a las personas que
o no han demostrado suficiente vocación por esto, o las que son demasiado de vocación y que se son extremos, normalmente el grupo social los relega y empieza a ser una situación, trata de homologarse, el grupo trata de homologarse normalmente cuando son grupos numerosos. Siempre va a haber un líder de grupo o líder de sistema, que normalmente todos van al ritmo de ese líder de sistema, etcétera, etcétera. Yo les recomiendo mucho como administradores que le den un clavadillo también a las corrientes de pensamiento administrativos, entre esos la humanista, ¿sí? Ahí que puedan voltear a ver a Alton Mayo con sus aportaciones. Muy bien. Por otro lado, está el enfoque interaccionista, que habla que un clima organizacional al final del camino es el producto de la interacción humana y que a partir de eso, a partir de la interacción humana, se pueden generar climas de tensión o climas que fomenten el espíritu de equipo. Y entonces, este enfoque lo trata de buscar el clima organizacional a sus líderes como moderadores del clima. Es decir, como si tú trabajaras en un ambiente con 50 personas y los líderes son aquellos que o detonan más violencia o detonan un ambiente de prosperidad para tratar de hacer un cambio positivo. Depende del líder que sigan. Si tú te vuelves consultor, tú tienes que observar si la empresa tiene líderes positivos o líderes negativos. Y tú lo vas a observar. Y ojo, cuando hablo líderes, casi nunca hablo de gerentes. Por ejemplo, yo he visto empresas que el velador es el que dice y deshace de toda la empresa. El que te va a indicar qué onda. O un operativo que hable en nombre de todos. O a veces si es un estratégico. Pero ojo, cuando hablo de líder es aquella persona que suele hablar por todos o que puede llegar a expresar por todos. Entonces, ahí tienes que identificarlo. ¿Sí, Fátima? Como la señora del aseo. Claro. Que entra una persona a la oficina y ya le está diciendo de tocho morocho. Es un líder de sistema probablemente. Y por ejemplo, si estás en una reunión y tienes descontenta a la del aseo, pues ya le va a mandar el chisme a todos y todos se van a volver en contra tuyo. Es un líder, por lo tanto, negativo. Si ese mismo del aseo dice, no, hay que echarle ganas y todos les empiezan a echar ganas por ella, es un líder positivo. ¿Ok? Entonces sí, efectivamente, el líder muchas veces no tiene nada que ver con el puesto. Y sobre todo en México, ¿no? Que a veces cuando ves un gerente como que ya dices, ya gana más que yo, gana esto, ya no vamos a hacer tanto caso, es como ¿sí? Y a veces los del mismo puesto generan como más afinidad, por así decirlo. Pues bueno, entonces va por eso. Entonces, hay ciertas variables, es el reconocimiento, el liderazgo, capacitación y las políticas y los valores. Me voy a saltar esto porque ya lo estuvimos explicando. Y hay ciertas cosas. Cuando hablamos de cambios culturales, es como cambiar de modos de pensar. Entre más arraigado y entre más, incluso puedo apostar algo, entre más viejo es el promedio del grupo social al que me refiero, si es una creencia más arraigada, es más difícil de cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, hagan un experimento. Vayan a un grupo en donde haya personas que el promedio de edad sea 65 años. Y su reto es enseñarles cómo usar un iPad. ¿Qué pronostican que puede llegar a suceder? ¿Siendo positivos o siendo negativos? Pues yo digo que hay personas ya grandes que sí saben de toda la tecnología, pero también hay personas ya grandes que se les hace muy difícil manejar Correcto. los equipos. Correcto. Totalmente de acuerdísimo. Yo creo que es dependiendo de la necesidad que tenga la persona, ¿sí? De utilizar el iPad
es cuando va a escuchar, va a tener a lo mejor más paciencia, porque es lo que les falta, paciencia para entender el proceso de cómo se debe manejar. Si no tiene la necesidad, pues te va a decir, pues es algo que no necesito ni me interesa. Ajá, pero déjame, te redirijo la pregunta para que me digas qué pasaría. Vas a ir ante un grupo de 30 personas que el que menos edad tiene 65 años. Y les vas a enseñar el uso del iPad. ¿Qué crees que pasaría? Yo creo que al final, que como están en un grupo, la primera palabra va a ser la que va a contar, de la primera persona que responda hacia lo que les quiero enseñar. Y entonces, el primero dice, no, eso no, está muy difícil, está muy complicado. Pues ya les inyectó a todos los demás que está complicado y nadie me va a escuchar. Ok. Eso también Influye, yo también creo que puede pasar. ¿Sí? va a influir mucho en la decisión que tomen todos los demás. Totalmente sí. Totalmente sí. O sea, yo creo que pasaría por ahí. Es decir, si tú tienes un líder negativo o líderes negativos que digan, ay, esas cosas son del demonio, esas cosas son del de acá, aunque haya uno o dos que son calladitos, pero que sí quieren aprender, si los líderes son los que hablan, son los que no quieren, créeme que el grupo se te va para abajo. Los 30 van a estar así como, no, esto no, esto no, esto no, esto no. Si esos dos líderes fueran demasiado positivos, aún así, en una cultura de rebaño, cuando todos están como, habrá que ver qué tanto quieren cambiar. Y usualmente cuando tienes a mayor edad, más dificultad para cambiar las cosas previas que tienes, porque tienes más vida. ¿Sí? Y dicen que a una persona de más edad se les complica más aprender, y es en parte cierto, porque para llegar a aprender necesitas tener una experiencia chocante. Es decir, una experiencia que digas, lo quiero hacer y que nunca en mi vida lo he llegado a tener. Y es lo que lo hace complicado, ¿sí? Pero en este caso, a lo que quiero llegar es, cuando quieres cambiar hacia una cultura de calidad, tú lo decías hace rato, Esteban, hay algunos que lo ven como amenaza. Hay algunos que lo ven como de, ay, es que me van a poner a chambear más. Y a lo mejor ese tipo de paradigmas son las que tienes que tumbar si quieres cambiar una cultura de una cultura tradicional a una cultura orientada hacia la calidad. Entonces, tienes que lidiar contra la barrera del modelo, de cambiar un modelo de pensamiento. Y créeme, al ser humano, lo más difícil para un ser humano en general, no quiero hablar de todos, en general, es hacerlo cambiar de la noche a la mañana. Es decir, si todas las mañanas le encantaba irse hacia la derecha y tenía 3 años yéndose hacia la derecha, que de la noche a la mañana se vaya hacia la izquierda, le va a costar ruido. Y entre más arraigado se vaya a la derecha y le digas, no, es que la derecha no es a la izquierda, va a tener que pasar sucesos suficientemente traumatizantes para que quiera irse a la izquierda. ¿Sí? Y entonces, lo que hablo es, multipliquen eso de un individuo a 30 de toda una organización, pues está complicado a veces cuando es algo demasiado fuerte. Por eso cuando hablamos de cambios culturales en una organización, usualmente tienen que ser lentos, pausados, sistemáticamente lentos, para que poco a poco se vayan acostumbrando las personas a ese nuevo cambio. Es decir, no de la noche a la mañana vas a decir, ¿te fijas? ¿Te acuerdas del sistema que utilizabas durante 15 años? Pues ya no lo vas a usar, ahora vas a usar completamente uno nuevo que se maneja todo al revés. Pues la persona se va a sacar de onda, o el grupo de personas se van a sacar de ondas y van a tratar de incluso quejarse contigo, usualmente, para que regreses al sistema viejo. Pasa mucho con los modelos educativos. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que se aceptaran los modelos educativos a distancia? Muchísimos. ¿Por qué? Porque pues, el modelo educativo estaba acostumbrado a ir a la derecha. Y el mundo te decía, pues sí, pero también un poco a la izquierda. ¿Sí? Entonces, los modelos, lo más difícil para el ser humano es
cambiar una estructura social o una estructura sistemática cultural de la noche a la mañana. Tiene que pasar algo demasiado fuerte. Y entonces el reto que tienes como empresa que busca la calidad y que no tenías calidad antes es hacerlos cambiar gradualmente. A mí se me figura como una buena analogía la de los que dicen la de los cangrejos, ¿no? En que le subes a las ranas, a las que le subes la temperatura poco a poco y no se dan cuenta que se están cociendo. Algo similar con el tema del cambio cultural. Tendría que ser tan lento y tan gradual que no se note el cambio. Y entonces que la persona pueda, a partir de poco a poco, llegar al reto. Muy bien. Y entonces, pues ahí ese es el reto de cualquier persona que quiere orientarse a la calidad. Tendría que ver cómo va a ser el estilo de liderazgo, cómo va a ser el trabajo en equipo, cómo va a ser la formación de las personas y cómo se van a orientar los resultados para cambiar el sistema colectivo. Y hay 3 preguntas, o hay ciertas preguntas que se tienen que hacer. Digo, en este caso, antes de hablar de las preguntas, hay normalmente hablar de la problemática que le estaba diciendo. Hay muchas personas que no reconocen los cambios culturales, que otras personas que ven que los cambios culturales organizacionales son como caprichos de los gerentes o de los dueños que van a pasar, que también es cierto, ¿eh? Conozco empresas que, sobre todo en pequeñas empresas, que son caprichos de una semana o caprichos de 2 semanas. Es decir, no, a partir de la siguiente semana van a hacer cierto reporte extra y cierta situación. Sí, todo muy bien. A las 2, 3 semanas, como no hubo un seguimiento, se olvida y ya dejan de tener ese reporte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quieres hacer un cambio de verdad sistemáticamente, si ya tienes muchos estos cambios de semana, la gente pues piensa que está simplemente haciendo un control como los que hacía siempre. ¿Sí? Yo me acuerdo de algunas empresas que en enero cambiaban todo su sistema y para febrero regresaban al anterior. Entonces dices, pues no hay un cambio verdadero, simplemente fue una intención. ¿Sí? Entonces, pues bueno, o cuando estás haciendo cambios demasiado bruscos, pues también la gente busca la estabilidad. Es algo natural del humano buscar la estabilidad y la comprensión. Por lo tanto, es necesario hacerlo poco a poco, les comentaba, porque si no, la gente no se adapta. Y cuando la cultura organizacional es destructiva, hasta la del aseo te puede tumbar todo lo que estabas planeando a nivel organizacional. ¿Sí? Lo menciono porque lo mencionaste tú. Bien, entonces ahora sí, 4 preguntas o aspectos claves para empezar a tratar de pensar a cambiar la cultura. Son 4 preguntas. ¿Cómo creas la cultura o cómo se creó la cultura de tu organización? ¿Cómo se arraiga la cultura de tu organización? ¿De qué depende la fuerza y la estabilidad y el desarrollo de la cultura de tu organización? La primera pregunta es, ¿cómo se crea la cultura? Normalmente, en empresas pequeñas, el fundador o la persona que hizo el negocio impregnará toda su esencia. ¿Sí? Usualmente la misión y todos esos tendrán que ver con esa fuerza y ese espíritu de sobrevivencia del creador mismo. Pero, ¿qué pasa? Las empresas crecen. Cuando empresas crecen, el dueño empieza a tener un rol diferente y empieza a delegar a gerentes. Y entonces, usualmente, la cultura se van permeando dependiendo de quién es el líder del sistema. Y entonces, cuando ya estás con una empresa grande, tienes que revisar quién es el que está modelando la cultura del lugar. Cuando estás en una empresa pequeña, usualmente el dueño es el que modela la cultura del lugar. La siguiente cosa es, ¿cuál es el modelo de éxito que visualizan la cultura de la empresa en donde están? Es decir, ¿qué consideran ellos como éxito en su empresa y a nivel de cada una de las personas? ¿Cuáles son los factores para poder hacer el éxito? La siguiente pregunta que tendrías que llegar. Es decir, ¿de qué factores depende de que lleguen al éxito? Que, por ejemplo, que el clima esté de cierta manera, que las máquinas funcionen de cierta manera,
que el material funcione de cierta manera, que los clientes funcionen de esta manera, tú tienes que ver qué factores hay alrededor para que sea el éxito que están queriendo decir. Y qué tanto los líderes están cambiando o no el sistema o están creando cultura dentro de la organización. Y qué tan rotativos son sus líderes. Bueno, ¿cómo se arrega? Pues con los líderes, con el papel de seguimiento, con los sistemas y procesos que tengan definidos, se arraiga la cultura organizacional. ¿Con qué tanto castiguen o premien los procesos bien hechos o mal hechos? Con los espacios físicos que designan para la operación, con la parte de los acontecimientos claves e incluso con los chismes laborales que existen ahí. Ahí se arraiga la cultura. Y quiero hacer un acotamiento especial porque he visto empresas que sus modelos culturales se basan en información de pasillo y que depende de lo que se diga en pasillo es lo que se está generando en información o que se genera a nivel operativo. O sea, que si existe un rumor de que los van a despedir a todos, pues empiezan a bajar, ¿no? Es decir, si empieza un rumor que alguien está con alguien, pues empiezan a tirar hate y ya no funcionan igual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta eso arraiga la cultura de un lugar. Creo que los procesos comunicacionales son más importantes de lo que muchos consideran en un concepto de cultura organizacional. Es de qué manera se relaciona la información que tengo que recibir operacionalmente, pero también la fuera de la operación. ¿Qué tanto chismes hay en tu compañía? ¿Sí? Entonces, a partir de eso, pues también podemos generar o saber qué cultura organizacional tiene. Y la fuerza de estabilidad cultural tiene que ver con estabilidad del grupo y tiene que ver incluso con rotación de personal. Empresas con alta rotación de personal es bien complicado que tengan una cultura organizacional positiva. Es decir, apenas te estás acostumbrando a tratar a una persona y ya te la cambian. Entonces suele haber poco arraigo cultural, suele haber poca estabilidad cultural. Un tip, si quieres generar un clima de calidad, tendrías que estar buscando la estabilidad del grupo. Incluso puede ser un método para que se sientan más seguros. Créeme, en una empresa que busca la calidad, la idea es que la gente, uno, no quiera renunciar de ahí, y dos, que esté mucho tiempo ahí. Tratando de mejorar, obviamente. ¿Ok? Y la siguiente, pues también vamos viendo del tiempo que tienen trabajando, qué tipo de aprendizaje tienen, qué tipo de manera hablan de la estabilidad cultural. Es decir, si están trabajando para ti para reducir el dolor o para reforzar positivamente. O sea, hay empresas que castigan y hay otras empresas que premian. ¿Qué tipo de empresa es la que quieres generar? ¿Sí? Entonces, pues también va por ahí. Y los mecanismos de cambio cultural. Es decir, empezar a ver qué tipo de liderazgo vas a tener que usar para cambiar la cultura. Empezar a hablar un poquito de la persuasión. Creo que un líder correcto, van a hablar en semestres posteriores sobre liderazgo, pero un buen liderazgo tiene que aprender a negociar y tiene que aprender a persuadir. Es decir, que las personas por su voluntad quieran hacer ciertas cosas. Muy bien. Y entonces empezar a hablar sobre un poquito de la persuasión, un poquito de liderazgo, cambiar un poquito la cultura de una cultura reactiva a una cultura proactiva y también de lograr, por ejemplo, hacer que las personas quieran mejorar su vida. Muy bien. Entonces, es así como se puede empezar a hablar de cultura organizacional enfocada a la calidad. Cuando hablamos de calidad, hablamos de registrar procesos, sí, pero también hablamos de personas comprometidas con la empresa, porque la empresa se ganó a pulso de que las personas se comprometieran con ella. Es decir, es una relación, ¿eh? Si la empresa no genera ningún mecanismo de compromiso, tampoco esperen que los empleados tengan mecanismos de compromiso. Lo que quiero decir es que muchos de ustedes van a ser patrones o son patrones de algún negocio que tienen y espero que tengan las condiciones necesarias para que sus empleados se pongan la camiseta.
no que se las exijan y ya, ¿vale? Entonces es bien importante eso, ¿sí? Y lo que busco con esta parte o con esta orativa es que busquen o que entre mejor tengas las condiciones para que culturalmente hablando las personas quieran continuar laborando y quieran hacer más de lo que le toca hacer para poder llegar a la empresa a nuevos niveles, es que estás haciendo cosas bien. Y eso nos va a orientar a mejorar la percepción de la calidad del servicio en los clientes y por ende parte de la calidad total. Chicos, como última pregunta de desarrollo es investigar cómo se pueden cambiar valores y creencias organizacionales para conducirla en una gestión de la calidad total en la empresa en donde estás o en alguna empresa que tú conozcas que creas que le falta cambiar un mecanismo cultural. Porque a lo mejor tu empresa todo bien, pero a lo mejor conozcas empresas por X, Y, Z razón que sientas que a lo mejor necesitan cambiar 2 o 3 chips, ¿no? Y a partir de eso que tengas una narrativa de decir, bueno, es que sabes que yo haría esto. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario, ansiedad, sugerencia? ¿Todo good? Esteban, Armando, bien, No, de mi Fátima. parte no, profe. De tu parte no.